un modulador de FM, variando la frecuencia directamente, o lo podemos hacer también variando la fase. De ambas formas, la portadora varía su frecuencia, de las dos formas, por eso se llama modulación angular. Algunos le llaman, que no es una modulación exponencial, también le pueden llamar en algunos libros. Eh, Estaría bien, digamos, no hay ningún problema por la terminología. Las ecuaciones que nosotros vemos o el desarrollo que nosotros hacemos, siempre por lo general se hace a través de un tono, como para que la ecuación o el desarrollo de la misma, el desarrollo matemático sea más sencillo. Ya saben ustedes que pueden representar casi cualquier tipo de señal relacionadas, o sea, mediante las funciones elementales que son la señal la seno o la coseno, y de ahí ustedes pueden representar cualquier tipo de señal, ya sea periódica o no, en relación a esas armónicas relacionadas linealmente, sumadas con distintas amplitudes, distintas frecuencias, como vimos en las primeras unidades, repasando lo que serían los sistemas lineales, invariantes en el tiempo y también series de Fourier, transformaciones de Fourier. Acá podemos ver un repaso de las tres formas que se puede obtener la señal modulada de FM, la cual está en la primera ecuación tenemos en función de lo que vendría a ser la sensibilidad o la tensión sobre la frecuencia, que eso en realidad es el índice de modulación. Y el índice de modulación también se puede escribir como la desviación de frecuencia máxima que va a tener sobre la frecuencia máxima del mensaje. Entonces, ustedes ahí tienen tres formas de expresar. Les pueden dar cualquiera de estos datos y ustedes pueden obtener la señal modulada en FM. Lo mismo sucede en AM, pero hay algunas diferencias, en PM, perdón, pero hay algunas diferencias. Acá podemos ver que el índice de modulación en PM es directamente la variación de la fase. El índice de modulación M en PM o en FM, uno tiene, uno se mide en radianes y el otro, el índice de modulación es adimensional en FM. Acá podemos ver cuál es la sensibilidad de la desviación, es decir, que por cada volt de la tensión del mensaje, cuántos hertz se mueve, dependiendo de la sensibilidad que tenga el generador o el modulador de FM, perdón. Acá en la fase ocurre lo mismo. ¿Cuántos radianes se va a mover dependiendo por cada volt que va a variar la tensión del mensaje? Y esa sensibilidad de la desviación le llamamos K, en el caso de PM, y en FM K1. De ahí tenemos cuánto se va a desviar. Y bueno, se va a desviar, lo máximo que se va a desviar va a ser esa sensibilidad por la tensión del mensaje pico, o sea, el máximo mensaje que podemos enviar. Lo mismo sucede para la desviación de fase. Y el índice de modulación está en función de esa sensibilidad a la desviación por la tensión sobre la frecuencia en FM y en función, y es directamente proporcional o lineal en el caso de la sensibilidad de la desviación por la tensión del mensaje. Acá podemos ver cuál es la señal moduladora, la frecuencia moduladora cuando está en radianes, o la frecuencia moduladora cuando está en hertz, que no es lo mismo frecuencia en radianes, o sea, frecuencia circular, que la frecuencia en hertz. Recuerden que hay un factor de 2pi que cambia todo. ¿Está? Eso sería como una especie de tabla o resumen de lo que vinimos viendo anteriormente. ¿Cómo se puede obtener un modulador y los demoduladores? Bueno, un modulador de PM o de fase lo podemos obtener como un diferenciador, o sea, un circuito diferenciador, seguido por un modulador de FM, porque recuerden que la fase era la derivada del ángulo, digamos. Entonces, o también pueden obtener un modulador de FM como haciendo pasar por un circuito integrador y luego por un modulador de PM. Entonces, de una u otra forma, están ligados. Uno es indirecto que el otro, o sea, que los circuitos vendrían a ser lo mismo. Y de ahí va a depender lo que ustedes quieran hacer, porque obviamente que dependiendo de qué estabilidad quieren, por ahí ustedes dicen, bueno, necesito hacer un modulador de FM, un generador de FM. Y es complicado si vamos a trabajar con cristales. ¿Por qué? Porque el cristal en sí no tiene mucha desviación de frecuencia. Y capaz que ustedes dicen, bueno, entonces utilicemos circuitos sintonizables como capacitores, inductores, eh, que lo hacen ustedes mismos. Y por ahí esos circuitos no son muy estables, entonces tienen mucha desviación de frecuencia. Entonces va a depender de lo que les conviene a ustedes. Quizá les convenga para índice de modulaciones chico hacer un generador de PM y luego pasar a FM, o sea, como hacerlo a un FM indirecto.
o al revés. Eso ya va a depender de la calidad que quieran del equipo o la estabilidad también, la precisión obviamente que necesiten. Acá podemos ver, o vamos a pasar a lo siguiente. Estuvimos analizando todo este tiempo lo que sería el análisis en función del tiempo. Es decir, cómo varía la portadora lineal, digamos, cuando ingresamos nuestro mensaje dentro del ángulo de la misma. Es muy complicado, porque a veces nosotros no sabemos cuál es una FM y cuál es una PM. Inclusive, modulando con un tono, la función, o sea, la portadora, se mueve a tal velocidad que nosotros por ahí no llegamos a sincronizar, ni siquiera el osciloscopio. A veces no llegamos a sincronizar y vemos solamente una variación como si fuese una onda que se está moviendo todo el tiempo y no sabemos realmente qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Y qué vinimos haciendo desde el año pasado o desde los años anteriores? En electrónica, como en la ingeniería, hay distintas formas de representar lo mismo. Y todo va a depender de alguna especie de transformación. En este caso vamos a utilizar el análisis de la frecuencia, como venimos utilizando desde señales y sistemas. Porque hay cosas en el tiempo que son muy difíciles de ver, inclusive son muy difíciles de tratar matemáticamente, y son muy difíciles de observar. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos al dominio de la frecuencia. Pero acá tenemos que pasar al dominio de la frecuencia una función que dentro de su ángulo tiene otra función que va a cambiar dependiendo del mensaje que nosotros mandemos. Miren lo que hay acá. La señal modulada en FM es la señal MDT, es la portadora, o sea, tensión de la portadora por el coseno de la frecuencia de la portadora por el tiempo, más este índice de modulación que va a depender de la tensión del mensaje, de la frecuencia y de la desviación, de la sensibilidad de la desviación del modulador, por el coseno de omega m, que esto es el mensaje. O sea, nuestro mensaje es lo que está aquí. Esto es nuestro mensaje. ¿Pueden ver lo que escribo? ¿Se ve lo que escribo? Sí, profe. Bueno, acá me da la información. Y esta es la portadora. O sea, esta es la señal de FM. Y la cosa se pone complicada porque tenemos un coseno, o sea, una señal que está variando, y en su ángulo, dentro de esa señal, ahí está el mensaje. Y para hacer un análisis de Fourier, una serie de Fourier, porque nosotros necesitamos mandar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, a esto lo hacemos a través de Fourier. Bueno, esto está en el tiempo, acá. Y la transformación que nosotros tenemos que hacer es una señal coseno de otra coseno. Y para eso se utilizan las funciones de Bessel, las funciones de Bessel de primer orden, de primera clase. Estas funciones de Bessel son jacobianos. Y estos jacobianos se los consigue haciendo un desarrollo en series de potencias de lo que vendría a ser esta serie de Fourier. Esta serie de potencias están en función del índice de modulación. O sea que ustedes tendrían un jacobiano de orden n. Este n va a determinar cuántos jacobianos van a aparecer, o sea, cuántas armónicas tenemos. Esto determina cuántas armónicas vamos a tener de esta modificación. Este m es el índice de modulación. Índice de modulación. Y este es el desarrollo de la serie de potencias, o esta puede ser una serie de potencias de el coseno de un coseno. ¿Estamos? O sea, ustedes se pueden aproximar a esa función a través de un desarrollo en serie. Y ese desarrollo en serie está tabulado, porque esto tiene distintos valores para distintos índices de modulación. Entonces, este 1 sobre n, por ejemplo, que queremos encontrar la primera armónica o la portadora, donde en la portadora esto vale 0, n igual a 0, nos va a dar un determinado valor, que sería el J0. La primera armónica sería el J1, si reemplazamos el n por 1 en cada uno de estos valores. Y hacemos el factorial, y hacemos la operación dependiendo del índice de modulación. Entonces, nosotros a esta serie que está acá, la podemos tabular. ¿Y cómo la tabulamos? Mediante esta gráfica. Esta gráfica son los índices de modulación. O sea, está en función del índice de modulación, porque acá es M, lo que tenemos aquí abajo,
Y acá tenemos el primer jacobiano. El jacobiano 0 es la portadora, ojo. Esta es la portadora. Es una pregunta de examen. Y acá tenemos la primera armónica, o sea, de un lado y del otro de la portadora vamos a tener el valor de tensión, o sea, del jacobiano. ¿Qué valor va a tomar? Y todos esos valores va a ser en función del índice de modulación. O sea que ustedes, cuando vamos a modular con un tono, y decimos, bueno, tenemos un índice de modulación, tenemos una división de frecuencia de 75 kHz, que sería la comercial. Y tenemos una máxima frecuencia que acepta de 15 kHz. Entonces, la desviación de frecuencia sobre la frecuencia máxima del mensaje que puede entrar me va a dar el índice de modulación. Y ese índice de modulación comercial es 5. Ok, ya tengo el índice de modulación, me voy a la tabla. Y el 5 está acá. Hago una línea. Disculpen, por ahí no tengo mucho pulso porque he lastimado los brazos. Y en cada uno, y ustedes ven que vienen los jacobianos, miren dónde corta el jacobiano 0, la portadora. Después corta el jacobiano, el 8, corta acá, este corta aquí, este corta acá, este corta acá, este corta aquí, este corta acá. Entonces, tenemos distintos valores de tensión, o distintos valores de amplitud de este jacobiano en función del valor. Entonces, la primera, la portadora, va a tener una tensión negativa, entre 0,1 y 0,2. Podemos decir que tiene menos 0,15. Este tiene una tensión muy pequeña, acá va aumentando más, este tiene otro valor que es mayor a 0,1, y así podemos ir encontrando todos los valores de los jacobianos. Entonces, ¿quién nos brinda esta información del ábaco de Bessel? Que ustedes directamente, dependiendo del valor de la portadora, ustedes ponen acá el valor del J0, va a tener una amplitud determinada, poner en la portadora. Y a una distancia igual a la frecuencia del mensaje, van a tener la primera armónica. O sea, de acá a acá tenemos la frecuencia del mensaje. Y ahí vamos a tener la amplitud del J1, de un lado y del otro. Acá tenemos J1, el J0. Y de un lado y del otro vamos a tener el J2. Acá también tenemos el J2, que también está separado la misma distancia de la frecuencia del mensaje. Después vamos a tener el J3. Y así, todos los armónicos que nos van a dar, que nos brinda este ábaco de Bessel, es una manera gráfica de obtener un espectro de FM. Y esto ya está en función de la frecuencia. Y no tuvimos que hacer todo este desarrollo para hacerlo a través de una serie de Fourier. Porque si nosotros tenemos el coseno de un ángulo más el índice de modulación por el coseno de otra cosa que donde va a estar el mensaje, ¿eso cómo lo podemos hacer? Como la sumatoria de los jacobianos por el coseno de este ángulo. Y este coseno lo podemos expresar, recuerden que el coseno de la suma de dos ángulos, y ahí podemos ir expresándolo, de otra forma vamos haciendo un desarrollo de una serie o de una sumatoria, que expresado para n valores, lo tenemos aquí, en el j sub n de m. Ahora, alguien se puso a dibujar esos valores, y estos valores en función del índice de modulación es lo que se llama el ábaco de Bessel. Y a través de ese ábaco de Bessel, ustedes también lo pueden tener con los números o los valores. Pueden utilizar el ábaco de Bessel como está ahí, a ojo, o si no pueden encontrar, por ejemplo, para un índice de modulación 5, ¿ven? La portadora en realidad es menos 0,18, yo puse 15. Bueno, por ahí está cerca. Puse menos, acá, ¿ven? Es un poquito más abajo, por ahí. Entonces, si ustedes quieren ser más precisos, utilizan el valor tabulado. Y aquí nos muestra el índice de modulación, los jacobianos, o sea, qué amplitud relativa va a tener el valor de la armónica con respecto a la portadora. Y acá tenemos todos los valores. ¿Qué pueden ver aquí distinto? ¿O qué se les puede venir a la cabeza cuando ven una tabla de esta forma? ¿Qué pasa cuando no tenemos índice de modulación? O cuando el índice de modulación es cero. ¿Qué hay en FM? Solamente está la portadora. Y toda la potencia está ahí. ¿Ven?
Ya cuando le empieza el índice a sumar, aunque sea poquitito, se genera un armónico, que es el primero este que está acá. Pero la mayoría de la potencia está aquí, 0,98. O sea, como que en realidad en FM, toda la potencia y toda la transformación, toda la información va dentro de la portadora. A medida que yo me voy moviendo o voy aumentando el índice de modulación, o sea, voy modificando las cosas como que la voy manipulando a la portadora, me van apareciendo más pares laterales de frecuencia. Va a aparecer un J sub 2, un J sub 3, un J sub 4, que a medida que va aumentando el índice de modulación, van aumentando en función de su amplitud, o sea, la portadora se va haciendo más chiquita y van apareciendo más valores laterales. ¿Ven? Pero si todo esto lo sumamos, tiene que llegar al mismo valor. O sea, va a llegar a lo que sería la potencia total. En FM no vamos a tener lo que tenemos en AM de doble banda lateral, que hay desperdicio de energía o que me aparecen los doblegados del ancho de banda de un lado y del otro. En FM se va a distribuir la portadora dependiendo del índice de modulación y el espectro se va a agrandar, dependiendo obviamente la cantidad de pares laterales que ustedes consideren. Pero miren, ya estos son muy chiquititos, ya a medida que el J11, el J12, el J13, ya son muy pequeños. Y estos pueden estar al mismo nivel o en una amplitud cercana a los valores del ruido. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a despreciarlos, porque inclusive los aparatos, o sea, los aparatos de medición que tenemos, quizás ya no detecten qué es señal y qué es ruido, y tomemos hasta 5 armónicos o 6, 7, estaría bien, hasta estos valores. Ya a partir de J8 podríamos decir que ya es despreciable, es suficiente para saber qué forma tiene o dónde se distribuye toda la energía, o con esos valores ya es demasiado para poder recuperar la información. Entonces, podemos ver un ejemplo. ¿Van entendiendo más o menos cómo es? Profe, hay Sí, la separación entre los jacobianos J1 y J del otro lado sería la parte negativa, sería 2 veces el mensaje, la separación. ¿Sería como un ancho de banda, eso en equivalencia o no es nada que claro, algo? porque entre cada jacobiano, de un lugar a otro, de un jacobiano al otro, la distancia que hay es la frecuencia máxima del mensaje. Si el mensaje tiene 15 kilohertz, o sea, aquí entre J0 y J1 hay 15K. Para el otro lado también, 15K. Entre J0 y J2 va a haber 30K, pero entre estos dos hay 15. Entre estos dos hay 15. Y así sucesivamente. El ancho de banda va a ser todo, completo. Es decir, que ustedes van generando armónicos, dependiendo, obviamente, del índice de modulación que tiene la FM. Pero recuerden, esto es solamente para un tono. Estamos analizando todo para una señal que es un tono, o sea, una señal que un tono no lleva nada de información. Es un sonido que está todo el tiempo sonando, continuo. La información no está ahí. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Profesor, en la tabla tabulada que tenía recién, ¿qué significa el, el índice cuando la portadora es igual a cero? Yo tengo todos los jacobianos que tienen toda la potencia de la emisión está sobre los jacobianos, Claro, porque la potencia de la portadora me desaparece. ¿Y cómo sería la transmisión y ahí? la transmisión, por Porque ejemplo, el ancho de banda va a quedar algo así. La portadora no va a nada y me aparecen los jacobianos. Ponele que sea algo así. Y la portadora se me dice cero, pero este es igual, este es igual, este es igual, igual, así. Y no solo en un lugar, porque miren, la portadora viene acá, se hace cero aquí, después vuelve a hacerse cero acá, después se vuelve a hacer cero acá, y se vuelve a hacer cero acá. Tiene 4 lugares donde se va a hacer cero. Y donde se hace cero, toda la energía
se va hacia las bandas laterales, o sea, hacia los jacobianos. A ver si vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, que tengamos un índice de modulación m igual a 1. Y una señal de mensaje, o sea, la que va a modular en función del tiempo, va a ser una tensión máxima por el seno de 2pi 1000t. Este es el mensaje, un tono que tiene ese valor. Y una tensión de portadora que tenga 10 seno de 2pi 500k t. Y bueno, determinemos cuáles serían los conjuntos de bandas laterales. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos a la tabla, para que lo hagamos más exacto. Nos está diciendo que el índice de modulación es 1. Entonces nos vamos a la tabla. ¿Qué dice la tabla? Para el índice de modulación 1, nos aparecen 4 jacobianos. El J0, el J1, el J2 y el J3, cuyos valores son: el J0 nos va a dar un valor 0,77, así no, 0,77. El J1, 0,44. El J2, 0,11. Y un J3, que tiene un valor 0,02. O sea que tenemos, a grandes rasgos, nosotros vamos a saber que esto va a ser de una forma así, donde acá vamos a tener el jacobiano 0, la portadora, el 1 para un lado y para el otro, el 2 y hasta el 3 nada más. El jacobiano 0, ¿cuánto va a valer? El 0,77, ¿por qué? Por el valor de la portadora, por 10, la tensión pico. Esto va a tener un valor de 7,7 volts. Entonces este J0 va a venir hasta acá así subiendo. Vamos que esto sea 7,7 volts. El J1 va a ser 0,44 del valor de la portadora de la tensión S. O sea que esto va a ser 4,4 volts. Son 4,4 de un lado y del otro, o sea, más o menos un poco más de la mitad, que sea por ahí. Acá dice mal. Esto es 1 y esto es 2. Este va a ser 0,11 por el valor de la tensión de la portadora, que es 10, 1,1 volts. Aquí, de un lado y del otro. Y el otro va a ser más chiquitito, 0,2 volts. Ahí está. Entonces, al modular esta portadora con una tensión, con un mensaje, que es este, obtenemos este espectro a través del abaco de Bessel, donde esto está normalizado, o sea, los valores que nos da el abaco, nosotros los tenemos que multiplicar por el valor de pico de la portadora, que es este, y nos va a dar niveles de tensión, en volts. Esto ya está en función de la frecuencia acá. ¿En qué frecuencia va a estar puesto? Bueno, la portadora, ¿qué frecuencia tiene? 500K. ¿Este a cuánto va a estar? El J1, ¿a dónde va a estar? ¿A qué distancia?
Un K. Claro. Entonces, acá, ¿a dónde vamos a traer? 501. Acá, 502. Aquí, 503. Acá, 499. 498. 497. ¿Cuál es el ancho de banda de esta señal, chicos? 6K. Desde acá hasta acá. Ese es el análisis en la frecuencia de una señal de FM modulada por un tono. Esto es una pregunta de examen. Profesor, Es algo ¿cómo accesible. quedaría la ecuación general de FM, el mensaje dentro de la portadora que hemos visto ahí que el mensaje modulaba a la frecuencia? Y acá está. Esta. Cualquiera de estas tres. La que usted quiera elegir. Si lo quiere poner en función del índice de modulación, y la escribe. M de T va a ser igual a la tensión de la portadora 10. Coseno de qué? La frecuencia de la portadora. La frecuencia de la portadora por el tiempo. Más. Ahí va el mensaje. O sea, el índice de modulación, que en este caso es 1, por el seno, perdón, por la tensión del mensaje, por el seno de 2 pi 1000 p. ¿Esta? Ahí Es tiene eso. algo que ver que tenga 10 cosenos y en la portadora tengo 10 senos. Ahí no tendría que aumentarle los 90 grados de pasaje entre el seno y el coseno, o queda directamente coseno reemplazado al seno de la portadora. Es que no, esto es una función que está cambiando en el tiempo. O sea, esto es un coseno al cual yo le hago variar la fase en función del mensaje. No es fácil Claro, de pero ver. arriba tiene BC de T igual a 10 seno de 2pi 500K. Entonces acá pone 10 Ah, bueno, coseno. sí, esto no, esto es Ah, seno. sería la función seno, sería ahí. Sí, es un seno, un coseno. La portadora no necesariamente tiene que ser senoidal, ¿no? Puede ser una portadora, como hemos visto en AM, la Sí, portadora puede tener otra puede ser forma. cualquiera. Sí, O sea, sí, sí. no veía la relación entre BC y MT por los 10 seno y 10 coseno. Ah, bien, bueno, esta es la frecuencia del mensaje, el B sub M, y este de la portadora, omega C. La idea es que acá hay unas variaciones muy complicadas, o sea, estamos entrando dentro de algo que está variando todo el tiempo. La portadora la hacemos variar. Es decir, como que esta señal, ponerle que la portadora sea senoidal, y venga esta frecuencia y no hay ninguna variación. No hay que se mantenga constante la frecuencia termina, y entra un mensaje y esto se varía. Y el mensaje va cambiando, y vuelve a variar la portadora. Y empieza el mensaje y vuelve a variar, y ya no es tan fácil de ver, porque está entrando dentro de esa fase. O sea, esta portadora es como un acordeón, como esos juguetes que tienen los niños que van bajando la escalera, bueno, pasan así. Es como un resorte, que está todo el tiempo moviéndose, y en el tiempo es difícil hasta incluso dibujarlo. ¿Qué nos conviene a nosotros? Y hacerlo en la frecuencia. Acá está la frecuencia de la portadora y va a tener su amplitud, que va a ser la tensión de la portadora. En un momento la vamos a tener aquí, por ejemplo, y va a ser lo máximo que pueda llegar, pero también va a estar por el medio, o nos va a aparecer del otro lado, o nos va a aparecer para acá. En cualquier momento va a estar la portadora, o sea que esto se va a empezar a mover así, para un lado, para el otro, pero nunca va a salir de lo que vendría a ser su máxima desviación. Por eso hoy tenemos la desviación máxima. Que esa desviación máxima va a depender de la frecuencia máxima del mensaje, para un lado o para el otro. Entonces la portadora no la dejamos tranquila nunca, siempre se está moviendo.
en función de ese movimiento es que nosotros podemos interpretar que estamos mandando el mensaje o que no. ¿Van entendiendo cómo? De todas maneras, esto tienen que leer, tienen que ver distintos autores. El autor que he utilizado en esta diapositiva es Tomasi, seguramente lo reconocen. Lo pueden leer de Lati, lo pueden leer de Carson. De Carson no lo recomendaría por ahora. Sí, para cursos más avanzados. Pueden leer del Strender, pueden leer de Coach, pueden leer de Hiking, pueden leer de Lati en inglés, pueden leer de Siemer, pueden leer de muchos autores, Blake. Tienen distintas formas de analizar lo mismo. Obviamente, cuando no entiendan algo, pueden ir a otro autor, buscar algún ejemplo, ver en YouTube, como hizo el compañero en la clase pasada. Todo suma. La idea es entender el concepto en diagramas en bloque, de dónde está el cambio de la portadora, dónde nosotros modulamos, a dónde nos metemos nuestro mensaje, porque la portadora es la que tiene la potencia para llegar lejos, de un lado de la Tierra al otro lado. Va a depender de esa potencia, de las dimensiones de la antena, de las dimensiones del equipo, de la capacidad del equipo para cubrir cierta área con nuestra estación de FM. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de ancho de banda? Ya hemos visto cómo lo determinamos o cómo podemos expresar una modulación de frecuencia en función de la frecuencia. O sea, nuestro FM o PM en función de la frecuencia, que es mucho más sencillo que ponernos a hacer en función del tiempo. ¿Cómo obtenemos el ancho de banda? Para una modulación de un índice bajo, o sea, acá podemos ver que cuando tenemos índices bajos, ¿ven? 1 o un índice de 2 a lo sumo, los jacobianos son pocos los que aparecen. A medida que nosotros aumentamos el índice de modulación, hay más cantidad de jacobianos, aparecen más armónicos. ¿Qué quiere decir eso? Los jacobianos nos están diciendo que, bueno, acá van a tener la portadora y una banda lateral. Acá lo sumo la portadora y dos bandas laterales. O sea, como que el ancho de banda que vamos a generar para índices de modulaciones bajos es aproximadamente 2 veces la frecuencia de mi mensaje, porque no genero más que una sola armónica, o sea que con un índice bajo yo voy a tener mi portadora y acá voy a tener 1 a lo sumo. Entonces de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Es FM, la frecuencia del mensaje, de acá a acá también. Por lo tanto, mi ancho de banda, que es todo esto, mi ancho de banda va a ser 2 veces la frecuencia del mensaje. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, pero eso lo podemos considerar cuando el índice de modulación es bajo. Es muy parecido a lo que vimos en AM. Pero ya cuando el índice de modulación es más alto, con altos índices de modulación, nosotros podemos decir que el ancho de banda es muy cercano a 2 veces la desviación de frecuencia que vamos a tener. La desviación de frecuencia va a depender de qué? De la sensibilidad de la desviación por atención al mensaje. Entonces, si nosotros queremos tener en cuenta todas las bandas laterales, porque decimos, bueno, queremos ser más exactos y considerar todos los jacobianos o todas las bandas laterales significativas, es decir, considerar todos. Si nosotros queremos considerar todo nuestro ancho de banda, lo podemos calcular como 2 veces la cantidad de bandas laterales significativas que vamos a tener por la frecuencia del mensaje. Y eso es lo vimos recién. Va a depender de todas las bandas laterales que ustedes consideren, dependiendo del índice de modulación, cuántas son las que consideramos, y hacen la gráfica y calculan el ancho de banda. Entonces, si ustedes tienen una gráfica y tienen la portadora, y tienen un jacobiano del lado del otro del lado del otro, consideran otro por acá, este es un poquito más grande, ¿viste? Más chiquito, más chiquito, más chiquito, chiquito, más chiquito, más chiquito. Y ahí tienen por ejemplo, con un índice de modulación tal, el ancho de banda va a ser todo esto. Y teóricamente el ancho de banda de FM es infinito. Pero bueno, nosotros consideramos las bandas laterales significativas. Es decir, las que lleven una cantidad de potencia significativa. Algunas no van a contribuir mucho, son muy pequeñas, no las podemos escuchar, o
no pasa nada si tomamos este ancho de banda o tomamos un poquito más chico, porque casi toda la información lo lleva a la portadora con algunas bandas laterales, ¿se entiende? Entonces nosotros lo vamos a poder interpretar, vamos a poder escuchar qué es lo que sucede. Eso sería en el caso ideal. O este ancho de banda se llama ancho de banda de Bessel. En algunos autores lo van a encontrar así. Pero una regla que funciona bastante bien, en la cual más o menos abarca entre el 98 y el 97% de toda la información o de la potencia total, es la regla de Carson. ¿Y qué dice la regla de Carson? Ustedes pueden calcular el ancho de banda de un sistema de FM multiplicando la desviación de frecuencia más la frecuencia del mensaje por 2. Entonces, estos datos lo tienen. Estos datos son por lo general datos del sistema, datos del problema, información que ustedes tienen, la desviación de frecuencia y la frecuencia del mensaje. Con eso ustedes ya tienen un aproximado, ya pueden decir, bueno, si tengo una desviación de 75 y una frecuencia de mensaje de 15 kHz, tenemos 75 más 15, ¿cuánto sería eso? 90 por 2, 180, ¿verdad? Y que nos dejen un poquito, y esto está bien porque 180 kHz es 200 kHz el ancho de banda de una radio comercial. Entonces, en este ancho de banda ustedes andan bastante bien. Y les quedan 10 kHz de un lado y del otro como un ancho de banda de guarda, para que, o de protección, para que no llegue, para que se separe del siguiente canal. En realidad, se había estipulado hace mucho tiempo de que en el ancho de banda, o sea, en el FDM de las radios FM, teníamos que tener el canal 1, por ejemplo, que tenga su ancho de banda determinado. El canal 2 que esté libre, no se lo use. El canal 3 sí. Entonces, ustedes tenían todo este resguardo. Si aparecía algún armónico de este canal, no afectara al otro. Pero acá en Argentina se usan todos los canales, uno a la par del otro. Entonces, cuando pasan la radio, salta de cada 2 kHz, ¿verdad? Cuando la pasan en forma manual. Por ahí pasan, hay algunas que no la enganchan bien y pasan directamente, saltean un canal. Bueno, eso ustedes pueden ver, se pueden ir dando cuenta, cuál es la manera en la cual acomodan o se acomoda el espectro. Hay que respetar. Si ustedes les dicen, bueno, quieren hacer la radio de 4R1 del año 2021, y compran o pagan el espectro determinado, el canal determinado. Bueno, si pagan eso, tienen que respetarlo. Hacen el diseño para que su modulador genere cierto o tenga cierto ancho de banda y no genere armónico fuera de ese ancho de banda, entonces van a andar bien. Porque si ustedes se pasan del ancho de banda, van a estar molestando a canales vecinos. Y supuestamente, de alguna manera, la Secretaría de Comunicaciones o el ente encargado de controlar los anchos de banda pueden detectar mediante un analizador de espectro de tiempo real, andan como con una antena caminando y van detectando, y pueden detectar algunas radiaciones de frecuencia, alguna determinada frecuencia que estén interrumpiendo, y de alguna manera se puede obtener, o mediante triangulación pueden determinar dónde está la antena. Y bueno, de alguna manera le pueden llegar a hacer una multa por, por generación de armónicos, y quizá ustedes no se dan cuenta o no saben, pero puede suceder. ¿Está? Hay algunos lugares que ustedes sintonizan una radio y escuchan una radio fantasma, se escucha la otra radio, la que está adyacente. Puede ser porque se estén excediendo en el nivel de potencia, que llegue tanta potencia que esté entorpeciendo otro canal. Bueno, ya ustedes ya pueden analizar o tener una idea de todo lo que va a suceder. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre tener 3 jacobianos en el ancho de banda y tener 10 jacobianos? ¿Qué significa tener más cantidad o menos cantidad en el ancho de banda del mensaje o del mensaje? Y, digamos, ya considerar muchos jacobianos o tener más cantidad de jacobianos
a veces es distinto, porque no tenemos la precisión o la sensibilidad de los instrumentos como para detectar algunos niveles de tensiones que ya son muy cercanos a los valores del ruido. No vamos a poder discernir qué es tensión y qué es ruido. Entonces, considerando 6 a lo sumo jacobianos para un lado y para el otro, podemos andar bien. O sea, con un índice de modulación 5, que es lo que buscan las radios comerciales, en las cuales ustedes tienen 75 kHz de desviación de frecuencia y 15 kHz de información que ustedes pueden mandar. Más de eso no. Es suficiente para mandar música y para mandar la voz. O sea, demasiado. No es necesario más, porque ya tendría que ser un oído muy, muy entrenado para escuchar a frecuencias elevadas, mucho más elevadas de los 15 kHz. Ustedes saben que los agudos tienen muy poca potencia, o niveles de tensión muy bajos, no los escuchan muy bien. Si alguien canta en forma muy aguda o grita en forma muy aguda, como usando los silbatos, esos que escuchan solamente los perros, prácticamente el nivel de potencia es tan bajo que no es audible. O sea, ustedes no lo pueden escuchar. No es necesario tampoco utilizar más jacobiano. ¿Está? Bueno, y aquí podemos ver en algunas gráficas. Acá está la banda comercial de emisión en FM, que es desde los 88 hasta los 108 MHz. O sea que tenemos un ancho de banda de 200 megas, en lo cual, si lo dividimos en 200K, tenemos 100 canales. ¿Está? A ver, sí. Algunos comienzan en 87,5. Y bueno, puede ser. Eso ya no, miren, eso lo determina la Secretaría de Comunicaciones. Puede ser que empiece antes. O sea, alguna radio que no está dentro de todo, o alguna radio pirata, o en alguna zona, o quizás tenga algún permiso especial. Pero en la banda comercial de FM, hasta hace poco, yo creía que era de 88 a 108. Más arriba de los 108 no hay nada, creo. No sabría decirles, pero ese sería el ancho de banda de la banda comercial de emisiones de FM. Habíamos hecho un análisis anterior en la parte de la modulación de amplitud donde hacíamos una representación fasorial. Acá también se puede hacer una representación fasorial de una señal de FM. En este ejemplo está considerado para un bajo índice de modulación. O sea que tenemos la portadora que va a estar girando a su velocidad, a su frecuencia de portadora, y luego vamos a tener la banda lateral superior o la inferior. Por ejemplo, que tengamos dos bandas laterales, o sea, un índice de modulación 1. Nos aparece de un lado y del otro. Una, si consideramos a la portadora constante, va a aparecer o nos va a dar la impresión, porque una va a estar a una frecuencia mayor que la otra, es que una gira en un sentido y la otra en el otro sentido. Es porque como consideramos a la portadora constante, la mantenemos constante, y da la impresión que una gira en un sentido y la otra en el otro, porque están a distintas frecuencias. Es un fasor que está girando todo el tiempo. Nada más que en el tiempo cero, ponerle que la portadora esté aquí, y que una banda lateral en ese momento se sume con la otra banda lateral en valores de tensión, y nos va a dar un valor determinado de tensión que va a estar un poco más arriba. ¿Por qué? Estos es un compound, digamos, un compuesto de valor de tensión de la portadora más sus bandas laterales. O sea que este fasor se va a estar moviendo también en esta línea, en una línea recta. Porque en el tiempo, por ejemplo, pi sobre 4, la portadora sí está estática, pero las bandas laterales se van a mover un poquito, y esta se va a mover un poco, y la sumatoria va a estar siempre en esa línea. Acá, en este caso, la portadora va a estar quieta, una banda lateral va a estar 180 de la otra, y no va a sumar nada, y la portadora va a estar en el mismo lugar. Siempre se va a ir moviendo en una línea, en un lugar geométrico, cuando tenemos pocas bandas laterales. Ahora, si se empiezan a agregar más bandas laterales, ya la portadora en niveles de tensión se va a mover en un lugar geométrico distinto, que podría ser en donde ustedes ya suman no una sola banda lateral, sino que están considerando 2 o 3. Es muy difícil hacer un cálculo con más de 3 bandas laterales.
Por eso, en esta representación fasorial, se utiliza un fasor, uno solo nada más, un índice de modulación bajo. Miren acá para hacer con dos bandas laterales. Vamos a tener la banda lateral superior y la banda lateral inferior a una frecuencia omega m, pero las otras dos bandas laterales están al doble de frecuencia. Porque ustedes tienen lo siguiente, tienen la portadora, acá, poner que sea la frecuencia de la portadora, acá van a tener una y la otra, la banda lateral 1, o superior, como le dice acá, la banda lateral inferior, y esta va a estar a la frecuencia del mensaje, y esta también. Pero la otra que me figura aquí, que va a aparecer con otro índice de modulación, esta va a estar separada 2 veces la frecuencia del mensaje. O sea que, y esta de acá, también va a estar separada 2 veces la frecuencia del mensaje. Esta está girando al doble de velocidad que esta. O sea, esta chiquitita de acá tienen 2 veces más velocidad. Uno para un lado y la otra para el otro en relación. Entonces, si vamos sumando todo en un instante determinado, sacamos una foto, como figuraría acá, podemos tener la portadora aquí, y después en otro instante, cuando esto se vaya sumando, capaz que esta se cancela y la tenemos la portadora acá, y luego la tenemos la portadora aquí, y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser lo cual nos va a dar una representación fasorial con un índice de modulación un poco más alto, acá considerando 2 bandas laterales? Pues si ustedes ya se quieren poner a considerar muchas más bandas laterales, esta gráfica va a ser mucho más complicada de realizar, porque vamos a tener que hacer otra sumatoria cuando tengamos 3 veces la frecuencia. Estos van a girar 3 veces más rápido que esta portadora, que al mismo tiempo está girando, porque esta tiene una frecuencia omega c. Esto es un fasor que gira, y en un tiempo determinado se va a mover tantos radianes. Se va a mover tantos radianes hasta acá, o va a mover para acá, o se va a mover para acá. Entonces estamos trabajando sobre un fasor al cual se le modifica su ángulo, al cual se modifica su frecuencia, en función de la información que nosotros queremos mandar. No es tan sencillo analizar FM, porque es una señal que está variando en el tiempo, a la cual hacemos nuestra información, que también varía en el tiempo, afecta a esa señal. Es una manera de representar en forma fasorial lo que vendría a ser la señal de FM. Y para finalizar la clase, ¿qué sucede con la potencia en una onda de FM? Y la potencia en una onda de FM siempre va a ser la potencia de la portadora. O sea, que si ustedes no tienen portadora, no tienen nada, no hay potencia. Y toda la potencia que ustedes me la mandan es la potencia de la portadora. O sea, la potencia total va a ser la potencia de la portadora más la potencia de la banda lateral 1, más la suma de la potencia de la banda lateral 2, de la banda lateral 3, de la banda lateral N. Que estas van a existir si es que hay un índice de modulación que aumente. Porque si el índice de modulación es 0, toda la potencia va a estar distribuida en la portadora. ¿Y cómo calculamos la potencia total? Y bueno, es la tensión al cuadrado de la portadora sobre 2 veces una resistencia, más 2 veces la tensión al cuadrado del primer jacobiano o de la primera armónica, sobre 2 veces la resistencia, y así sucesivamente van haciendo una sumatoria. Pero toda la potencia va a estar distribuida en la portadora y sus bandas laterales, que va a cambiar, siempre va a ser constante. O sea, la potencia va a ser una sola. Capaz que ustedes, como dice el compañero, hay un momento que la portadora se hace 0, bueno, pero si se hace 0 la portadora, esta banda lateral seguramente va a aumentar, y las otras también van a aumentar un poquito, porque siempre la potencia va a estar distribuida en todas las bandas laterales. Acá si la portadora es grande, las bandas laterales son pequeñas. Si la portadora es 0, las bandas laterales son grandes. Toda la información va dentro de la portadora. O sea, a dónde nosotros mandamos la información, perdón, va sobre la portadora. La portadora es el caballo, es el colectivo, el tren, no sé qué, que lleva todo. Es la señal, o sí, es la señal que tiene la suficiente potencia para llegar de un lado a otro, tiene la suficiente frecuencia para ser irradiada por una determinada antena, y llegar hasta una zona correspondiente, que sería la zona que ustedes quieren abarcar.
donde van a poner su estación de FM, donde van a mandar radio, van a mandar programas de FM, o van a hacer lo que, lo que ustedes deseen hacer, por ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Está? Si la portadora es 0 y el mensaje va a la portadora, también va a ser 0 el mensaje, y ¿qué se va a transmitir por las bandas laterales? La única forma que ustedes anulen la portadora es en algunos casos que tengan el índice de modulación. Dependiendo, o sea, la portadora se va a anular con un índice de modulación de entre 2,2 por ahí, 2,3. Acá se va a anular cerca de entre 5,7 y acá se va a volver a anular con un índice de modulación antes de 9. Esos puntos son los 0 de portadora. Pero cuando se hace 0 la portadora, las bandas laterales son más grandes. No es que usted no manda un mensaje. Siempre se manda un mensaje, o sea, dependiendo del índice de modulación, es que la portadora va a tener un nivel de tensión o va a ser más pequeño. Pero si el nivel de tensión de la portadora disminuye, en misma proporción que disminuye, aumentan las bandas laterales. ¿Está? Pero siempre la información se manda sobre la portadora. Recuerden que esto es un análisis de un tono, es un análisis matemático muy básico, porque ustedes los mensajes que mandan tienen un ancho de banda determinado. Ustedes tienen un mensaje y están analizando esto, o sea, si un tono, frecuencia del mensaje, en función de la frecuencia. Pero ustedes, esto no es una información, no es nada, no manda nada. Esto lo hacemos para hacer el análisis matemático. Si ustedes quieren mandar información, van a mandar algo que tenga así, un ancho de banda, puede ser de esta forma, donde acá tengamos la frecuencia máxima de nuestro mensaje, y acá adentro va la información. Acá adentro puede ir música, puede ir eh, ¿qué se manda en FM en una radio? Música, nada más. A lo sumo que manden códigos como para que puedan mandar una propaganda, o el teléfono de la radio para que se comuniquen, o un mensaje de texto, nada más. Es lo que, con lo que se trabaja. Bueno, Ingeniero, con respecto al laboratorio, al práctico Recording stopped. laboratorio, la fecha de presentación es 2 semanas después de comenzadas las actividades. a ver, tengo que pensar porque tengo que presentarle, tengo que mandar el práctico de FM también. Ya cuando terminamos de ver un tema, esto tiene, a ver, ¿cómo lo puedo mostrar? Espera un momento. Sí, ustedes pueden presentar cuando terminen, yo no hay problema. Creo que la guía 3 tenía hasta este fin de semana, creo que era, ¿no? A ver si... espera un momento para que les muestre algo. Profe, usted dará el trabajo práctico de la recuperación. Sí, tengo que darle un trabajo práctico para que ustedes puedan mejorar esa nota porque está muy baja. Está muy baja la nota de... necesito mostrarles algo para que entiendan. Esto es lo que se llama una planificación. Ahí se pone la carga horaria, la cantidad de horas, la fundamentación, los descriptores, los requisitos que ustedes tienen que tener para hacer la materia, que es lo que supuestamente tienen que saber para poder cursarla, cuáles son las materias que tienen que haber rendido o no, cuáles son las competencias, todo eso lleva un tiempo, lo hace el docente.
Ahora, hay algo que se llama planificación. Quiero que ustedes entiendan, no sé si es esta lo que tengo. Acá está el programa, los trabajos prácticos y el cronograma de actividades. Ustedes tienen una determinada semana, tienen cantidades de semanas de cursado. Se desarrolla un tema y eso lleva cierta cantidad de horas. Se hace la parte teórica y luego se hace la parte práctica, ¿verdad? Está el trabajo práctico 1. Ese trabajo práctico tiene 2 semanas. Por eso pasa una semana, pasa la otra y se evalúa el trabajo práctico 1. ¿Lo ven? Eso pasa con todo, con los parciales también. Está considerado el práctico 2, los feriados, la evaluación. ¿Ven? La evaluación tiene un tiempo, pasa 2 semanas y se recupera. Por eso yo no puedo, entienden, miren, acá está todo. El receso administrativo, académico, 9, ¿eh? Y vuelve de nuevo. Acá tienen que hacer la práctica, se evalúa, supuestamente, esta práctica, ¿ven? Que vendría a ser el trabajo práctico de ustedes y se lo tienen que evaluar después de las vacaciones. Porque si no, no entra. Entra el otro parcial y ya tienen 2 semanas y ya es agosto, después viene septiembre y chao. Ya no queda tiempo. Por eso les explico. Todo esto está planificado. Recuerden, tienen otro parcial, son 3 parciales, son 3 de laboratorio y son 10 temas. No es que yo lo hago de malo ni de nada. El receso que ustedes supuestamente tienen, se lo tiene que considerar, porque no llegamos en semanas durante todo el año para completar todas las unidades. Y ustedes en sí tienen que ver bien la materia. No hay tiempo. Si quieren, yo les puedo presentar el práctico después de la semana, después de las vacaciones, no les paso ahora. La idea mía era pasarle una semana antes para que ustedes puedan trabajar en las vacaciones. No es que lo van a presentar 2 semanas después, o sea, no van a tener un mes para hacer un práctico, ni más de un mes, no se puede. Le ofrecía presentarle ahora para que ustedes hagan en las vacaciones algo y lo presenten después. Pero no es que lo van a hacer 2 semanas después cuando nosotros nos reintegremos. Ya no hay tiempo. Se les va a ir acumulando con otro práctico, con otro, y las cosas se le van a amontonar. Por eso sería bueno, dije, que usted diga la fecha que hay que presentar y que ya quede claro desde ya para que no haya problema. No, yo no voy a tener problema con nadie. El que menos va a tener problema soy yo. No, no, no Nadie. problema, sino digo que para que después no se nos montone y después no digamos que no, hay que presentar tal fecha, desde ya hay que poner fecha, de acá de las vacaciones, tal fecha, Claro, hay que presentar y listo. exactamente, es Ya la está. Porque, porque fecha. nosotros necesitamos organizarnos también. Por eso les paso el práctico ahora y ustedes lo presentan después de las Otro más, vacaciones. O decimos, lo tenés 2 presentan con... prácticos. El laboratorio más otro práctico. No les voy a pasar el DFM. O Bien. sea, no, después de cuando volamos, les voy y empecemos a ver PCM, recién les voy a pasar el Bien, DFM, pues. porque ustedes cuando terminen de ver PCM y multiplexación, ya van a tener que rendir, porque ya han visto AM, FM y PCM, son 3 temas, ¿se entiende? Ya viene otro parcial, cuando se termine el DFM, el de PCM. O sea que Por el de eso FM va junto con PCM, el práctico. sí, van a ir muy juntos. O sea, yo voy a empezar PCM y les voy a pasar el práctico de FM, para que ustedes ya vayan Profe, trabajando, ¿y lo vayan haciendo. las otras evaluaciones van a tener recuperaciones? Sí, sí, ¿por qué no? No, no, preguntaba, no. Sí van a tener recuperación, pueden tener recuperación todos, pero, a ver, ¿recuperación para qué sería? ¿Para promocionar? No, no, o sea, si le va muy mal en el examen, no, ya no llegan a veces con la promoción. O sea, a ver, Bien, de la forma que uno que está programado esto, para la promoción ustedes tienen que venir bien con todo. ¿En qué sentido les digo? Es mucho más recomendable que hagan el laboratorio bien hecho, los prácticos bien hechos, no falten nunca clase, hagan los proyectos de investigación,
lo hagan bien, que recuperar un parcial. Porque ustedes si se sacan una mala nota y recuperan, así se saquen un 12, no van a subir más. A veces, por ejemplo, que ustedes se saquen una mala nota y después recuperan y no les va bien en la recuperación, sacan un 6. Esa mala nota inclusive puede llegar a ser menos. ¿Se entiende o no? Y ustedes sacan un 4, por ejemplo, y después sacan un 6. ¿Qué hicieron? O un 7. No van a subir. No se pone la nota de la recuperación. Se promedian. Ah, bueno. No es que ustedes lo ponen en otra posición. A ver, están evaluando los mismos temas. No es que ustedes no van a... Porque, ¿saben qué hacen? Dicen, bueno, no estudian, pero ya tenemos una recuperación. Ok, entonces no le puedo poner la nota de cuando ustedes... el parcial sea hoy. No, van a ir a la recuperación y tienen 2 o 3 semanas más para estudiar. No es justo, o sea, y aparte no hay tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Si es lunes y jueves nada más de clase. No hay tiempo ni para ustedes ni para mí. ¿Cómo no Y ni tengo tiempo ayudante. para poderme hacer una... Y ni ayudante No, ni tiene. por más, es lo mismo, lo mismo. O sea, esto tiene una cierta cantidad de horas, que la planificación también está. Hay cierta cantidad de horas que ustedes tienen que trabajar en la casa, porque no llegamos con el tiempo. O sea, esta materia que es súper importante, no sé quién puso que son 4 horas a la semana, si esta materia tiene que tener 6. O sea, hay cosas que por ahí que no podemos hacer nada, el docente ni el alumno. Yo trato de que de alguna manera ustedes tengan distintas opciones con práctico de laboratorio, práctico de investigación, práctico, o hagan el parcial. Es muy arriesgado no estudiar para el parcial. Es muy arriesgado no presentar bien un práctico. Todo los pone a ustedes en una posición en la cual después van a llegar muy cerca de la promoción, pero no va a haber forma de subir. Les digo porque pasa todos los años. Quedan en 75, en 72, en 71. Profe, no puedo. Y no hay forma. Porque por más que vuelvan, no entra, porque tienen que hacer las cosas en el 80% todas. No es que, ay, sí, voy a probar esto, me voy a sacar un 6 y después voy a presentar un trabajo práctico y voy a sacar un 10. Y si no se sacan el 10, entonces tienen que trabajar, o sea, lo que más puedan, en el momento que más pueden. Si no, bueno, se regulariza, eso también tiene un cierto puntaje y después tiene que rendir. ¿Cómo van a hacer? ¿Quieren que les presente, que les mande ahora el práctico? Pero no sé, yo entendí con que le iba a mandar después. Ahora, usted ya mandó el Pero práctico de laboratorio, ya lo mandó. yo el de laboratorio sí prefiero que sea desde ya porque eh, tenemos el margen, pues, al no tener clase a la noche, si nos juntamos en una casa o algo para hacerlo al trabajo, es como que tenemos más tiempo de hacerlo a la práctica. Pero usted Pero ya lo pueden ir. mandó, ¿usted no lo mandó el lunes? Creo que está, a ver, Sí, en el grupo usted ¿tiene? lo subió el lunes, para que vayamos mirándolo. Ese es. A ver, yo lo veo. Sí, creo que se lo había mandado. El lunes no hemos tenido clase y usted dijo que lo envié el práctico para que lo vayamos mirando para compensar Sí, eso. ese es. Lo mando por el grupo de WhatsApp. Sí, ese práctico es, Bien, así que entonces, ustedes, para que quede claro, ingeniero, después de las vacaciones tenemos una semana para presentar el práctico. ¿Así sería? ustedes se vuelven de las vacaciones y ya pueden presentar lo que quieran. Sí, bueno, pero yo ahí como que no. Yo quisiera saber el tiempo límite, Si supongamos, después de una semana, ya después de ahí. y si desde el lunes que lo tienen hasta este lunes, tienen una semana, o sea, hasta el lunes, y de ahí tienen las 2 semanas de las vacaciones. Y usted quiere una semana más, o sea, un mes. No quiero un mes, Nosotros yo estamos quiero que quede haciendo, claro nomás, nada más. todavía no hemos terminado el práctico 2 de AM.
O sea, la fecha de presentación era hasta hoy del práctico de AM. Sí, ya me están mandando prácticos los chicos. Sí, hoy Estoy ya hemos Por eso, presentado. Hoy lo hemos terminado era hasta de ahí hoy nosotros. la presentación del práctico de AM y no hemos hecho nada durante la semana para el laboratorio. Recién ahora que terminamos con el práctico de AM empezamos con el laboratorio. Bueno, Por sí. eso ya nos está sacando una semana del práctico de laboratorio. No, yo no les saco nada, no les saco nada. Yo les presenté con una semana de anticipación. Es más, le iba a pasar el lunes para que tengan todas las vacaciones y hagan el práctico del laboratorio en el momento que ustedes puedan. No les saco Bien. nada, les estoy solamente pasando con tiempo. A mí me Hay parece bien que compañeros, tengamos el práctico laboratorio en la vacación. hay compañeros que me están mandando mensajes privados y me dicen que ellos están conformes con el tiempo y que necesitan hacer las cosas porque, bueno, tienen tiempo, otros que no pueden, ¿no? Yo les paso, ustedes vean el tiempo que puedan hacerlo y recuerden, es grupal, son 3, una parte cada uno, no sé cómo se programa, pero tienen que tratar de todos participar. Sí, está bien, por eso, pero como que les digo, lo vuelvo a repetir, y capaz no de molestia, sino que la fecha, usted diga, mire, en mitad de la vacación presente el práctico, lo presentamos, yo quiero saber la fecha nada más para No sé cuántas concentrarme veces y yo organizar mis tiempos. A ver, yo no sé cuántas veces tengo que repetir, don Infante. Bueno, Cada práctico tiene 2 semanas. Yo bueno, no sé, yo el está día que bien. lo presento tiene 2 semanas. Usted no me haga poner un día, hora, fecha, eso. Tiene 2 semanas. Y los que lo presentan en 2 semanas, buenísimo. Eso ya queda ahí archivado Pero y les entonces, puedo hacer devoluciones. claro, pero entonces este práctico, si tiene 2 semanas, vamos a tener que presentarlo antes que termine la vacación, el receso. Puede presentarlo cuando usted quiera, no hay ningún problema. No sé. No sé ya cómo decirle, el lunes le mandé Sí. para que tengan una semana más, Bueno. aparte del receso, o sea, ya tienen 3 semanas. Eso no, el práctico hay que presentarlo, está programado para que yo lo envíe el último día antes de las vacaciones. O sea que estaba programado para que yo lo envíe hoy, y les presente hoy. Así tengan 2 semanas que supuestamente ustedes están de vacaciones, y bueno, ya ustedes se acomodan, no sé cómo se acomodan, no sé cuántas materias van a rendir, eso ya lo manejan ustedes, son tiempos de que lo maneja el estudiante. Igual eso no me meto, yo cumplo con la parte que corresponde a mi materia, a mi planificación, les envío el práctico, les envío con una semana de, digamos, de YAPA. Recién empezaría a correr hoy con él. Listo, Así que perfecto. lo tienen el Desde hoy, lunes. 2 semanas, listo. Tienen pueden probar la contraseña de la asistencia que es FM, por favor, a ver si funciona. ¿Pueden probar? Si anda. No sé si anda. Sí, profe, sí. Bueno, nos vemos chicos. Buen fin de... Que estén bien. Chao, profe, hasta luego. Suerte. Chau, chau.